Buen día chicos, continuando con nuestro curso de literatura 1, vamos a trabajar lo que va a ser la clasificación del cuento. Ya habíamos platicado acerca del cuento en la sesión anterior. Ahora lo que vamos a ver es cómo se clasifica este cuento a lo largo de su historia, desde que surgió y cómo surgió hasta nuestros tiempos. Y para esto tenemos que hablar acerca de lo que nosotros vamos a entender como el cuento clásico, moderno y contemporáneo. ¿Qué es el cuento? O más bien es la clasificación del cuento este, a lo largo de la historia de la humanidad y cómo ha ido evolucionando para llegar a este momento. Entendemos que el cuento se clasifica en cuento clásico, que prácticamente surge o se aviva en lo que va a ser el siglo XIX y que va a contrarrestar lo que es una oposición al cuento popular tradicional que viene y nace en la tradición oral y además es de carácter breve. Recordemos que algunos cuentos importantes, como lo vemos en la imagen, pueden ser Pinocho, Caperucita Roja, El Soldadito, La Cenicienta. Sin embargo, este cuento clásico va a tener una característica donde va a manejar un narrador omnisciente y que sus acontecimientos siempre van a estar seguidos de un desarrollo cronológico. Siempre el cuento clásico va a tener ese desarrollo cronológico de una situación inicial, una situación o una ruptura del equilibrio y la estabilización del equilibrio dentro de la historia. ¿Y para qué se maneja esta organización? Pues para que el texto pueda producir un efecto determinado en el lector, ya que si nosotros nos damos cuenta, el narrador va a tener una capacidad de omnisciente y sus acontecimientos que siguen a un desarrollo cronológico le van a dar esta estabilidad clásica. Y es que esta estabilidad clásica la va a aportar Edgar Allan Poe, un estadounidense, que prácticamente eh, tiene, o para Edgar Allan Poe, esta finalidad de producir un efecto dramático en el lector de tipo horrorífico, pasional o de humor. Le va a dar una condición un poco más dinámica a esta impresión que va a tener. Por esa razón, la impresión que va a derivar de la totalidad del texto del cuento es una especie de, de revelación o descubrimiento dentro de lo que va a ser el cuento. Por ello es que va a contribuir el horror, la pasión y el humor para tener ese efecto dramático en el lector, para que el lector no se sienta alejado de la historia que se está contando. Es entendible que el cuento clásico va a tener cierta relación con este descubrimiento y que va a contribuir a tener un desenlace sorpresivo y que resulte determinante en el lector. Por ello, podemos decir que el tipo de cuento clásico va a ser de carácter policíaco, humorístico, fantástico y de horror, atendiendo a que ya había respecto al cuento moderno, que va a establecerse o se establecen estas bases del cuento moderno por el cuentista ruso Anton Chekhov, quien va a determinar ciertas características y que buscan una participación activa del lector junto con el desenlace que va a tener este cuento, que va a ser mucho más abierto y que va a admitir ciertas diversas interpretaciones, no tanto así como el cuento clásico. El cuento clásico pues simplemente tenía esa relación dramática, mientras que el cuento moderno sí va a permitir que se admitan esas diferentes interpretaciones porque va a tener una forma de establecer eh, por el cuentista ruso, quien va a determinar estas bases en una transformación de buscar esa participación activa del lector. Y es que para Chekhov el escritor no debe de introducir su propio punto de vista en el cuento, sino más bien es buscar una total objetividad que le permita mostrar eh, simplemente a la gente eh, sin caer en estereotipos
clasicistas, ¿no? Y que tienen que ver con la concisión y la brevedad, cuya consideración debe de tener el principio de la compasión y la posibilidad de otorgar al lector un final abierto. Esto depende de todo lo que decíamos con anterioridad, ¿no? Entonces, el cuento debe tener un dramatismo, o no debe, más bien debe tener todo lo contrario a las bases de Poe sobre el cuento. Si decíamos que el cuento de Alan Poe o las bases que expuso Alan Poe para el cuento clásico, en este caso va a tener, el cuento debe tener lo menor posible de dramatismo. Debe de ser mucho más claro y mucho más sencillo y que esté abierto al final. En síntesis, prácticamente lo que eh, Anton Chekhov quiere decir que el cuento debe tener menor dramatismo y todo lo contrario a estas bases que se establecen. ¿Por qué? Porque cuando llega el cuento contemporáneo, con la publicación de ficciones de Jorge Luis Borges, y que esta aparición de libro de cuentos aparece en 1942, pues va a establecer otras bases para entender lo que va a ser el cuento moderno. Y cuando hablamos del cuento moderno es romper con todas las formas tradicionales de la representación de la realidad. Si nosotros vemos la poesía, es prácticamente lo que sucede también en el cuento. Y esta publicación del cuento moderno va a tener estas características donde se van a mostrar eh, ciertas formas en donde se apoya con la experimentación y del juego para poder adquirir y obtener el cuento en un énfasis de carácter mucho más ficticio e ilusorio. Se va a concentrar en lo que va a ser eh, el experimento de las formas de todo tipo. Mezcla los géneros, relatos ficticios y también de formas ensayísticas, obteniendo una mayor brevedad en las cuestiones, dándole un origen a la imaginación y al mismo tiempo que va a reducir todos estos elementos narrativos. Los vamos a ver un poco más adelante, pero vamos a entender que el cuento contemporáneo da origen a la minificción, al mismo tiempo que esta reducción de textos nos va a llevar a un imaginativo un poquito más complejo y mucho más determinado, ¿no? Y eso prácticamente, chicos, sería la clasificación del cuento en sus formas clásicas, moderna y contemporánea. Nos vemos y hasta pronto.